Increíbles secretos revelados. Su amor por un campesino la llevó a una mansión en Nueva York. María siempre había llevado el peso de su familia sobre los hombros, desde que tenía uso de razón. Los soles ardientes del campo de su pueblo la habían enseñado a trabajar, a sudar por cada semilla que plantaban en la tierra. Pero, en sus sueños, no podía evitar imaginarse lejos de esos límites, en un lugar donde cada ingrediente que tocara en la cocina resonara con la historia de su vida. Ahora, a los 22 años, el dilema se intensificaba. Mientras su madre araba con la fuerza que solo una mujer de su estirpe posee, María se debatía entre el deber y el deseo. El amor por Juan, el joven campesino que se le había declarado bajo las estrellas, era una rabia dulce que la empujaba hacia los confines de un futuro incierto. Fue en la festividad de la cosecha cuando todo cambió. Cuando ayudó a aquel visitante estadounidense a saborear los platillos que evocaban su infancia, nunca imaginó que la crítica gastronomía de un chef extranjero podría abrirle las puertas a su sueño de salir de la pobreza. La propuesta resonó en su mente. Un empleo en un lujoso restaurante en Nueva York. Su corazón se aceleró y el pánico comenzó a fluir a través de sus venas. Dejar todo atrás. La idea la torturaba. Si aceptaba, ¿quién cuidaría de sus hermanos? ¿Cómo podría dejar a Juan, al único que alimentaba su esperanza? Debía hablar con su familia. La noche estaba oscura, y el silencio de su hogar se sentía como un océano. La respuesta fue un torrente de emociones. Su gente sabía lo que significaba esa oportunidad, pero los ojos de su madre, llenos de miedo y orgullo, desgarraban su alma. Las lágrimas brotaron en un doloroso tira y afloja, entre el amor a sus raíces y la ambición que la consumía. La decisión la devoraba mientras cruzaba el océano. Nueva York era un monstruo descomunal. Allí cada día se enfrentaba a la cruel competencia de la cocina, a los prejuicios que parecían querer ahogarla. El eco de las risas en el pueblo se desvanecía, y con él el recuerdo reconfortante de Juan. A pesar de la distancia, cada palabra de aliento que él le enviaba la sostenía en esta vorágine. ¿Sería capaz de transformar sus recuerdos en delicias? En medio del caos, María comenzó a trabajar. Las especias de su tierra la acompañaban. Cada platillo, un homenaje a su hogar. Una mañana, su mundo se tambaleó. Una colega, a quien consideraba amiga, le tendió una trampa. Su creación, un platillo que condensaba su esencia, fue destrozada antes de una presentación crucial. El aire se volvió pesado y la desesperación la inundó. Se encontraba al borde de la rendición. Un abismo abierto frente a ella. ¿Cómo había llegado hasta allí solo para fracasar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras su mente corría a 1000 por hora, pensaba en su familia, en el sacrificio de su madre. Esa noche se dio cuenta de que no solo luchaba por ella, sino también por todos aquellos que anhelaban una oportunidad. Sin embargo, el miedo a fracasar y a no cumplir con las expectativas de su entorno la mantenía despierta. El eco de su historia le llamaba, y en el silencio de su habitación, la pregunta la acorralaba. ¿Podría reconciliar sus sueños con sus raíces? ¿Sería capaz de mantener la conexión con sus seres queridos, mientras al mismo tiempo construía un nuevo camino en la gran ciudad? Inesperadamente, el rechinar de la espera le susurraba que al día siguiente determinaría su destino. El sol asomaba tímidamente entre los edificios de Nueva York, proyectando sombras alargadas que parecían arrastrar la pesadez de la culpa junto a María. La noche anterior, su mente había dado vueltas como un torbellino, y hoy no podía permitirse la misma debilidad. Tenía una meta, un sueño que, aunque lejano, latía con fuerza en su interior. Mientras se preparaba para enfrentar otro día en la cocina, se encaraba a sus propios miedos como si fueran ingredientes en la mesa de trabajo. Al entrar al restaurante, la atmósfera era diferente, cargada de tensión y competencia. Las miradas de algunos colegas la seguían, y María comprendió que en el fondo de su desesperación, los celos habían creado una sombra sobre su talento.
Sus manos, que antes habían creado maravillas en su hogar, parecían temblar ante la presión de demostrar que su esencia no se había quebrado. Esa mañana, su chef, un hombre de carácter ardiente pero justo, la llamó a su oficina. La incertidumbre la envolvió mientras caminaba hacia la puerta. ¿Qué querrá ahora?, se repetía en su mente. Las 12 horas pasadas en la cocina parecían desvanecerse, pero había una chispa dentro de ella que ardía con promesas de superación. Cuando finalmente se sentó frente a su jefe, el aire entre ellos se volvió palpable. María, comenzó, con un tono que combinaba seriedad y preocupación. He visto tu dedicación, pero también he notado que los errores, como el que cometiste la semana pasada, pueden costar caro en este negocio. Necesito que pongas todo tu empeño en un nuevo platillo para la cena especial de este viernes. Hay mucho en juego, y no puedo permitirme una segunda oportunidad. Las palabras del chef resonaron en su mente como un mantra. No era solo su trabajo lo que estaba en juego. Era el sacrificio de su familia, su amor por Juan, y el deseo de mostrar que provenir del campo no limitaba su ambición. La determinación, al principio una pequeña llama, comenzó a crecer. ¿Era posible transformar esa traición en combustible artístico? A partir de ese momento, María adoptó un nuevo enfoque. Confiando en su voz interna, se zambulló en una experiencia creativa. Cada ingrediente que seleccionaba, cada técnica que aplicaba, representaba no solo su cultura, sino también una forma de sanar las heridas del pasado. La cocina se convirtió en un refugio, cortaba, salteaba y sobre todo experimentaba. Era consciente de que el tiempo se agilizaba y la presión aumentaba, pero ahora veía las dificultades como escalones hacia su meta. Horas se convirtieron en días y los días en noches de arduo trabajo. A medida que su platillo tomaba forma, María empezó a recordar las palabras de su madre. No temas a los desafíos, son el fuego que forja el acero. Esa oración la impregnó de una fuerza que nunca había imaginado poseer. Finalmente, el día de la presentación llegó. Las luces del restaurante brillaban y la ansiedad la abrazaba como un manto heavy. Los críticos que la habían menospreciado por ser una recién llegada ahora estarían allí, y todos los ojos estaban fijos en ella. Cuando el platillo fue servido, el sabor de su tierra se concentró en un bocado, una explosión de recuerdos transformados en sensaciones. La culminación de sus esfuerzos estaba al borde del éxito o la ruina. María observó cada gesto de los críticos, sus reacciones, y esperó el veredicto con el corazón en la boca. La espera la llenó de dudas. ¿Habría logrado alcanzar lo que había buscado? Justo cuando la tensión se hacía insostenible, una voz retumbó en el aire, rompiendo la quietud. ¿Quién es esta mujer? Este platillo es excepcional. El eco de esas palabras resonó en su alma como una oleada de esperanza. Pero de repente, el rostro de su colega, quien había organizado la trampa anterior, apareció en su mente. ¿Haría todo lo posible por derribarla una vez más? En ese instante se dio cuenta de que su lucha estaba lejos de terminar. El verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría sostener su posición y florecer en medio de la traición y el escepticismo? La batalla por su lugar en el mundo de la alta cocina se dibujaba ante ella, y el futuro se oscurecía con nuevas amenazas. Cada respiro era una mezcla de expectativa y miedo. El momento de verdad había llegado, pero un nuevo giro inesperado la esperaba justo en la siguiente esquina. María despertó la mañana siguiente con la mente aún revuelta por la presentación de ayer. La voz del crítico resonaba en sus oídos, pero entre la admiración y el aliento de esperanza había un leve eco de advertencia. Su colega, quien había intentado desestabilizarla, no se daría por vencido tan fácilmente. Esa inquietud se transformó en un determinante impulso que la llevó a proponer una estrategia nueva. Mientras se preparaba para otro día en la cocina, María reflexionó sobre cómo su enfoque había cambiado. Antes se había dejado llevar por la inseguridad, pero ahora empezaba a ver los problemas como rompecabezas a resolver. El desafío era doble. No solo debía seguir perfeccionando su arte, sino también blindar su posición contra posibles sabotajes. En el restaurante, su rutina se había vuelto casi ritual.
Cada mañana seleccionaba ingredientes frescos, pero no solo en función de la forma o el sabor, sino también de las historias que traían consigo. Aquella mañana, al ver un pimiento rojo y brillante, recordó cómo su abuela lo usaba en sus salsas, un recordatorio de que cada elemento podía convertirse en un vehículo de memoria y expresión. A medida que las horas transcurrían, comenzó a experimentar con nuevas combinaciones. Todos en la cocina estaban atareados, absorbidos en su propio triunfar, lo cual le ofrecía un espacio para crear sin las miradas críticas. Sin embargo, un lado de ella se mantenía alerta. Se dio cuenta de que su colega, ansioso por desquitarse, había comenzado a armar un grupo de conspiradores invisibles a su alrededor, personas que normalmente no compartían sus apodos ni sus secretos, pero ahora estaban compitiendo en un juego detrás de escenas que la excluía. Quiso abordar la situación con valentía, pero sabía que un enfrentamiento potencial solo alimentaría más la rivalidad. Así, la paciencia se convirtió en su aliada. María decidió no reaccionar de inmediato, sino observar y recopilar información. Las risas veladas de su colega, las miradas furtivas entre otros cocineros, todo era parte de una coreografía silenciosa que ella empezó a desentrañar. El día llegó cuando se dio cuenta de que, a pesar de estar sola emocionalmente, había cultivado en la cocina un círculo de respeto profesional, basado en la admiración por su habilidad y su tenacidad. La llegada del viernes se transformó en un torbellino de energía y preparación. María se sentía lista para mostrar su próximo platillo, uno que no solo iría más allá del éxito de la presentación anterior, sino que representaría la culminación de su crecimiento personal y profesional. Se sumergió en la creación, dejando que sus instintos y su experiencia la guiaran. En ese proceso, su amor por Juan emergió en su mente, dándole la fuerza para seguir prestando atención a su verdadera voz y esencia en la cocina. Finalmente, el platillo, una sofisticada interpretación de un guiso de su infancia, estaba listo. Recordó que las críticas eran, en última instancia, un reflejo de sí misma. Cuando el momento llegó, presentó su creación con confianza, consciente de que ya no era solo un platillo, sino una declaración de su lucha interna. En medio del ajetreo del restaurante, notó a su colega observando desde lejos, un destello de complicidad cruzando sus miradas. Era evidente que él había comenzado a notar cambios en ella, la fuerza silenciosa que ahora emanaba de su presencia. Cuando el platillo fue servido, todos esperaban expectantes, pero antes de que alguien probara su creación, la puerta de la cocina se abrió de golpe. El chef de la cocina del restaurante rival había entrado, y todos los murmullos se detuvieron. María sintió que la presión aumentaba, no solo por su platillo, sino por el arriesgado desafío que tenía enfrente. «¿Qué hace aquí?», preguntó María, su voz firme pero tensa. La respuesta del chef rival podría cambiar su camino para siempre. ¿Se atrevería a desvelar secretos que podrían arruinar todo lo que había construido? Mientras los ojos del equipo se centraban en la inminente confrontación, el ambiente cargado de tensión era palpable. María conocía el precio de la ambición. Ahora podría ser el momento de tomar su mayor riesgo. La figura del chef rival se destacó en la puerta, su mirada afilada como un cuchillo recién afilado. María pudo ver la desconfianza entre sus compañeros de cocina. Su presencia había irrumpido como un relámpago en una atmósfera previamente esperanzadora. La inquietud comenzó a rugir en su interior, cuestionando su estabilidad. Sin embargo, la determinación de confrontar la situación aumentaba en ella, como un fuego que no podía ser apagado. «Vengo a ofrecer una oportunidad», anunció el chef, rompiendo el silencio. Las palabras parecieron flotar en el aire, cargadas de promesas y peligros. María sabía que en el mundo de la cocina, las oportunidades podían ser tan efímeras como un soufflé mal elaborado. Su mente giraba. ¿Sería una trampa, una forma de sacarla de su zona de confort, o realmente podía representar el siguiente paso en su carrera? Mientras él hablaba, su atención fue desviada momentáneamente hacia la ciudad del fondo a través de la ventana de la cocina. Nueva York, una metrópoli vibrante que siempre había representado el punto culminante de sus ambiciones, pero que al mismo tiempo evocaba la ansiedad por dejar atrás su hogar. Estaba dispuesta a renunciar a su entorno familiar y a su identidad por un sueño nebuloso. Las palabras del chef comenzaron a calar en su corazón. Allí tendrás tu propio espacio, tu propio restaurante. María permitió que esas ideas se asentaran en su mente.
Siempre he creído que el trabajo arduo es la clave del éxito, replicó ella, intentando mantener su voz firme, a pesar de la turbulencia que la consumía. Esto no solo se trataba de oportunidades laborales, sino de su esencia como chef. Había dedicado tanto tiempo en definir su talento, cultivando su voz en el mundo culinario, que arriesgar todo por oro falso podía conducirla a un abismo de decepción. El chef, desafiando su propia personalidad ostentosa, la miró fijamente. No te estoy diciendo que abandones tus raíces, sino que uses esas raíces para construir algo grandioso. No tengas miedo de hacer algo diferente. Las palabras resonaron en ella, pero la lucha interna ya había comenzado. Tomar el riesgo de irse a Nueva York significaría dejar la seguridad del restaurante, donde había aprendido a florecer, a enfrentar adversidades y a desarrollar su identidad. Más que temor al cambio, lo que realmente la inquietaba era el costo que podría tener en su relación con Gwen, quien había sido su confidente y su apoyo incondicional. Podía aceptar una oferta que podría consumar su carrera, pero que podría potencialmente desarticular su vida personal. María decidió ignorar por un momento el tumulto emocional y centrarse en el presente, en lo que podía controlar. Tomando un suspiro profundo, se obligó a pensar con claridad. «Necesito tiempo para pensar», manifestó, evitando así comprometerse precipitadamente. Era un movimiento calculado, una defensa que le permitió reconocer su intención de seguir su propio camino sin rendir cuentas. El chef rival levantó una ceja, visible sorprendido ante su resistencia. «Por supuesto, pero no tardes mucho, la oportunidad no esperará». Su respuesta dejó una estela de incertidumbre en el aire. En el fondo, sabía que esa decisión podría ser la bisagra entre su éxito final y una pérdida irreversible. Sus compañeros observaban con atención, su curiosidad convertida en un silencio abrumador que parecía pesar sobre sus hombros. Al cerrar la puerta tras su salida, el rincón de la cocina adquirió un aire nuevo, una mezcla entre preocupación e interés. Solo su voz interior le indicaba la verdadera proyección de su camino. Mientras su mente daba vueltas a ambos escenarios, una sensación de claridad le surgió. Quizá la respuesta no estaba en perseguir el glamour de Nueva York, sino en afianzar su propia identidad donde realmente contaba. Con esta nueva perspectiva, su deseo por descubrir su verdadera pasión despertó, condenando a un segundo plano sus miedos. No era solo una cocinera, era una creadora. Antes de que sus ojos se desviasen de la ventana, un nuevo pensamiento se posó en su mente. ¿Y si el secreto no era abandonar sus raíces, sino usarlas como escalón hacia su genuina grandeza? Al final del día, María solo sabía que esta vez no dejaría que el miedo dictara su futuro. Con cada paso en falso que había enfrentado, había aprendido a disfrutar del viaje y a resistir los embates del entorno. Y así, decidida a explorar su voz creciente en la cocina, giró sobre sus pasos. Sin embargo, justo cuando comenzó a pensar que había recuperado el control, otra sombra apareció en el horizonte. Una oportunidad que le llegó por correo, una invitación a participar en un concurso de cocina de prestigio. Un potencial camino hacia la fama, pero también con el riesgo de ser objeto del mismo sabotaje en que se había visto atrapada anteriormente. Podía ser su mayor desafío o su mayor trampolín. El momento de la verdad se acercaba. ¿Podría alinearse con sus nuevos ideales y afrontar lo que significara seguir avanzando? Como el eco de las palabras del chef rival aún resonaba en su mente, María se sintió empujada a encontrar el camino que realmente buscaba. La invitación al concurso llegó como un susurro que agitaba su curiosidad, despertando una mezcla de emociones que abarcaban desde la emoción hasta el miedo. La idea de competir no era nueva. Había soñado con ello en momentos de soledad, anhelando la validación de su talento en un escenario más grande. Pero cada deseo traía consigo el precio que tendría que pagar. Reflexionando, se preguntó si ese concurso representaba una oportunidad genuina de crecimiento o si en cambio sería un camino lleno de trampas. La esencia de su formación había sido trabajar en equipo, en un ambiente donde aprender de otros chefs la había hecho más fuerte. Sin embargo, ahora se enfrentaba a la posibilidad de una lucha solitaria, donde el desenfreno del espectáculo podría eclipsar su verdadero propósito. Mientras se preparaba para el trabajo aquel día, su mente seguía deviniendo en análisis.
La cocina era su santuario, pero la presión de la competencia podía inducirle a perder de vista lo que realmente importaba. Decidió que debía abordar este reto con una estrategia enfocada. Juntando todos sus conocimientos, planeó cómo podría brillar dentro del concurso sin perder su esencia. En su hora de descanso, se sentó en un rincón apartado del restaurante donde la luz entraba suavemente a través de una ventana. Con un cuaderno en mano, comenzó a esbozar ideas sobre el tipo de platos que podía presentar, inspirados en sus raíces y en la nutrición emocional que sus experiencias le otorgaban. Cada ingrediente que anotaba remitía a su infancia, a recuerdos de su abuela cocinando en una pequeña estufa de leña. Aquellos sabores siempre habían sido el fundamento de su identidad culinaria. Al seguir anotando, la idea de incorporar a Juan en el proceso se volvió irresistible. Después de todo, sería una forma de mantener el vínculo que valoraba tanto. Sabía que su apoyo sería invaluable, y aunque el riesgo existía de que su relación se complicara aún más por la presión del concurso, decidir compartir este nuevo capítulo la llenaba de optimismo. Con el corazón latiendo fuerte, se acercó a Juan al final de su turno, con la invitación del concurso en la mano. Sus ojos se iluminaron al hablarle de su idea. «Quiero que me ayudes, no solo a presentar un plato, sino a contar nuestra historia». Su mitología culinaria no sería solo suya, era un viaje compartido, cada paso reflejando la unión de sus mundos. Juan, que siempre había creído en ella, la miró fijamente, y en su expresión percibió una mezcla de orgullo y temor. «María, esto podría ser un gran paso, sí, pero también contiene riesgos reales». Su voz era clara, y sabía que el amor era incondicional, pero incluido en la incertidumbre del futuro. «Lo sé», respondió ella, consciente de que cada decisión era un cálculo emocional. Pero también creo que es el momento de dejar que el mundo vea quién soy realmente. La cocina es mi voz, y no puedo acallarla por miedo. Los días pasaron mientras se sumergía en la preparación. Las noches se convirtieron en ensayos, su cocina en un laboratorio de sabores y texturas. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del concurso, el nerviosismo se fue transformando en una presión palpable. La esencia de los ingredientes que solía encontrar en la cocina parecía ahora escabullirse entre la ansiedad. La semana antes del evento, mientras concentraba sus esfuerzos en los últimos detalles, el rango de su búsqueda la llevó a una experiencia que nunca anticipó. Recibió un mensaje de un antiguo compañero de cocina, avisándole que habría más competidores de mucho renombre, cuchillos afilados listos para hacer mella en sus sueños. Esa revelación la hizo tambalear, surgiendo una pregunta inquietante. ¿Realmente estaba lista para enfrentar el juicio feroz de los que consideraba mejores? Esa noche, mientras miraba al espejo, se preguntó si podría desplegar todo su potencial, o si esto vaciaría su esencia en lugar de fortalecerla. Debía decidir qué papel quería jugar en su propia historia. El día del concurso se acercaba, y María debía enfrentarse a su propio miedo. ¿Sería capaz de traspasar las barreras que ella misma había construido? El destino aguardaba, y con él la primera oportunidad de mostrar al mundo que, en su cocina, el amor por sus raíces era el verdadero ingrediente secreto. Pero justo cuando pensaba que comenzaba a encontrar su camino, un inesperado giro la acechaba en la sombra. Un rumor creciente sobre el chef rival, un secreto oscuro que podría destrozar su camino antes de que siquiera empezara. La presión se intensificaba. La historia apenas comenzaba, y las revelaciones que podría enfrentar pondrían su carrera a prueba de maneras que nunca imaginó. María se despertó esa mañana con una mezcla contradictoria de emoción y angustia. El concurso estaba a solo un par de días, y la presión de las expectativas comenzaba a hacer mella en su tranquilidad. Las recetas que había estado perfeccionando en los últimos días giraban en su mente como un torbellino. Los colores, los sabores, las texturas competían entre sí por su atención, cada uno prometiendo la posibilidad de un plato memorable. Mientras el aroma de café recién hecho penetraba los rincones de su hogar, recordó el comentario de su antiguo compañero sobre los competidores de renombre. Aquella la perturbaba, no por la competencia en sí, sino porque cada célebre nombre resonaba con su propia inseguridad. Se encontró cuestionando si su amor por la cocina y su historia personal eran suficientes en ese escenario de máxima presión.
Decidió tomar el control de sus pensamientos. Se sentó frente a su cuaderno, la hoja repleta de garabatos, y trazó una línea divisoria. En un lado escribió lo que soy y en el otro lo que el mundo espera de mí. Llenó la primera columna rápidamente, evocando no solo sus habilidades culinarias, sino su historia, los aromas y sabores que representaban cada etapa de su vida. En la segunda columna, las palabras eran más escasas: expectativas ajenas, miedo a fracasar, a no estar a la altura. Con cada palabra que escribía se sentía más centrada. Este concurso no era solo un desafío, era una oportunidad para mostrar su voz auténtica. Saber que su viaje era único le dio la energía que necesitaba. Así, se comprometió a no olvidar nunca que cada plato que presentara debía hablar de su historia, no intentar emular a los grandes chefs que la rodeaban. Tomó un segundo para analizar la posibilidad de buscar apoyo en su familia. Durante años había mantenido su carrera a distancia de su vida familiar para proteger a sus seres queridos de las decepciones que venían con el mundo de la alta cocina. Pero ahora esa estrategia empezaba a parecer como un muro que ella misma había construido. Quizás compartir su proceso con ellos podría fortalecer su determinación y servir de recordatorio de que no estaba sola. Siguió con su día, cada acción en la cocina reafirmando su resolución. Entre cada batido y corte se repetía que debía centrarse en su esencia y no en las inseguridades. En un momento de claridad se dio cuenta de que su camino hacia el concurso comenzaba a ser, en cierta forma, un viaje para volver a ser quien era antes de la ansiedad que la rodeaba. La noche anterior al concurso, mientras cenaba con Juan, se abrió a él más que nunca. Conversaron sobre sus sueños, sus esperanzas y sus temores. «Siento que estoy a punto de enfrentar una versión de mí misma que nunca conocí», confesó, mientras apuraba su plato. Al mirarlo, encontró en sus ojos ese mismo reflejo de duda, un eco de su propia lucha. Pero en vez de ceder, decidió compartir su vulnerabilidad. «No puedo dejar que esto me consuma. Quiero encontrar la confianza que perdí». Él sonrió con calidez y le tomó la mano. «Estás lista para mostrar al mundo lo que eres. Tu historia merece ser contada». Con esa declaración resonando en su corazón, María se sintió llena de determinación. Esa noche no dormiría, pero no le importaba. Estaba surgiendo una nueva versión de ella misma, una que no temía hacer brillar sus raíces. Pero cuando comenzó a revisar sus notas, un mensaje iluminó la pantalla de su teléfono, haciéndola detenerse en seco. Era un recordatorio del chef rival, una provocación calculada. «Espero que estés lista para la verdad en el concurso». Esa insinuación la erizó, llenándola de inquietud. Un secreto oscuro había comenzado a entrelazarse en su camino, amenazando con hacer que cada momento que había trabajado para encontrar claridad se desvaneciera. El tiempo se agotaba antes del concurso, y cada revelación oscura incrementaba la intensidad de su reto. María debía prepararse, no solo para cocinar, sino para enfrentar lo inesperado. ¿Estaría dispuesta a descubrir las verdades ocultas detrás del chef rival, o el peso de lo desconocido sería demasiado? María despertó sintiendo la pesadez de una noche sin sueño, la incertidumbre campando en su mente. Mientras el sol asomaba por la ventana, las palabras del mensaje resonaban en su pensamiento. ¿Qué verdad se escondía detrás de las intenciones del chef rival? Se dio cuenta de que las respuestas no solo podrían desafiar su talento culinario, sino también su integridad. Esa mañana se propuso hacer una lista de lo que, quizá, podría estar ocurriendo. Se sentó por un momento y dibujó un mapa mental en su cuaderno. Cada ramita representaba una posibilidad, desde competiciones pasadas que habían tenido otros participantes hasta rumores de prácticas desleales en el circuito gastronómico. Era un rompecabezas que comenzaba a tornarse angustiante. Cada plato que había creado en su mente cobraba más significado. Recordó el amor de su abuela por la cocina, esa pasión que la había llevado a estar donde estaba. Esa herencia no solo era su partida, sino su arma. Necesitaba reafirmar su conexión con esas raíces y demostrar que la esencia de su cocina no se reduciría a simples cálculos de amores y rivalidades. Era el momento de dar ese paso audaz.
Cuando se dirigió a la cocina, cada ingrediente parecía tener una historia. Las especias danzaban en el aire como viejos amigos esperándolas. Sin embargo, la preocupación latente por la competencia la acechaba como una sombra. Comenzó a cortar vegetales, dejando que la acción la distrajera, pero en cada movimiento sentía la presión del tiempo que se deslizaba entre sus dedos. Podía realmente salir a enfrentar a ese rival que prometía desvelar secretos. A medida que se concentraba en la presentación de su primer plato, su mente se permitió divagar. Recordó cómo, en su camino hacia este sueño, había dejado cosas importantes en suspenso. La relación con su familia, el tiempo que compartía con Juan, esos pequeños momentos que solían darle significado. Pero había algo más que la inquietaba. Se le había asignado un mentor en el concurso, un chef que admiraba, pero cuya lealtad no estaba garantizada. La idea de depender de alguien con una historia tan pública aumentaba su incertidumbre. Sin embargo, el desafío se presentaba como una oportunidad para redimir todas esas preocupaciones. En el fondo, comprendía que la cocina era su voz más legítima. Resolvería esa trama personal con pasión y dedicación, así como había aprendido a hacer con cada receta. La tarde fue avanzando, y al llegar la noche, los nervios se intensificaron. Recibió un mensaje de aliento de su madre. La simple frase, «Tu corazón es tu mejor receta», le recordó la autenticidad que debía aportar. No necesitaba solo competir, necesitaba curar su propia percepción, volver a conectarse con su esencia. Esa conexión le dio valor para encarar el concurso, pero el zumbido en su mente persistía. La verdad del chef rival seguía siendo un eco involuntario, un mantra perturbador que llenaba de ansiedad cada uno de sus pensamientos. Mientras la noche se cernía, visualizó la apertura del evento. Allí, frente a un jurado que desglosaría no solo su talento, sino su historia, María respiró hondo. Se dio cuenta de que debía afrontar cada revelación como llegara. Aún así, una pregunta persistente emergía con fuerza. ¿Qué secreto sabía el chef rival que podría cambiarlo todo? Solo era cuestión de horas antes de conocer esa respuesta que podría alterar no solo su futuro en el concurso, sino también su vida. La expectativa apenas comenzaba a cargar el aire alrededor de ella, y la búsqueda de la verdad se convertía en un imperativo. Podría reconocer el poder de esas verdades antes de que la cocinaran a fuego lento. El día del concurso, María sintió una mezcla de adrenalina y nerviosismo. La gran carpa iluminada por luces brillantes se erguía imponente, y la voz del presentador resonaba en su mente. No había vuelta atrás. Era el momento de demostrar no solo su destreza culinaria, sino también de hacer frente a sus propios demonios. Al ingresar, sintió como la atmósfera cargada se impregnaba de expectativas. La presión de ser evaluada estaba presente en cada rincón del espacio, pero también había una chispa de determinación que crecía dentro de ella. Recordó las palabras de su madre, y de alguna manera se sintió más empoderada. Sin embargo, la intriga sobre el chef rival no se desvanecía. ¿Quién era verdaderamente? ¿Qué había logrado en su carrera que lo hacía tan temido y respetado? Durante las primeras rondas, cada plato que presentaba era una parte de sí misma. Se centró en los sabores, la textura, cada pequeño detalle que reflejaba su conexión con la cocina. El jurado parecía impresionado, pero lo que realmente necesitaba era conectar con su propio valor. Comenzó a hablar en sus platos, a contar historias a través de cada preparación, y lentamente se dio cuenta de que cada bocado era una conversación interna sobre quién era y qué representaba. Sin embargo, en medio de esa búsqueda de autenticidad, se vio envuelta en la competencia con su rival. El chef, un hombre carismático con un historial resplandeciente, no solo era habilidoso. Sus tácticas de intimidación eran sutiles pero efectivas. María sentía su mirada en cada momento, algo de lo que no podía escapar. Sus armas eran las dudas y las inseguridades que resurgían en su mente. Con cada comentario despectivo lanzado a los aprendices, aumentaba la presión. La confrontación no era solo con él, sino con su propia percepción de valor. La tarde se deslizó lentamente hacia la noche, y en medio de las cocinas humeantes se encontró con su mentor. La figura del chef admirado se materializaba frente a ella como la fuente de luz en medio de la tormenta. Sin embargo, al mirar sus ojos, notó la distancia. Había una sombra de desconfianza que la inquietaba. ¿Su apoyo era genuino o había alguna ulterioridad? María decidió que necesitaba actuar. Al finalizar la jornada, se acercó a su mentor, buscando aclarar sus dudas. Una conversación honesta era lo que requería en aquel momento.
aunque el miedo a la decepción acechaba. Necesitaba preguntarle directamente sobre sus expectativas, sobre el papel que jugaría en su vida. Esa conversación, aun cuando la incertidumbre aturdía sus pensamientos, representaba un paso hacia la claridad. ¿Cuál es tu verdadera intención al brindarme tu apoyo?, cuestionó, con una voz entrecortada pero decidida. El chef se quedó en silencio, mirándola como si evaluara cada palabra. La respuesta que él dio resonó en su interior como un eco envolvente que la llevaría a un nuevo camino de autodescubrimiento. Se sintió más fuerte, más consciente de sus posibilidades. Esa búsqueda de verdad, de autenticidad, estaba comenzando a cobrar una forma palpable. Mientras se alejaba de él, una revelación surgió en su mente. El poder de la honestidad y la vulnerabilidad podría ser el ingrediente clave que necesitaba. Pero en el fondo, el misterio del chef rival seguía latente, esperando cruzarse de nuevo con su camino, prometiendo una confrontación que no podría eludir. Tan pronto como el día se desvaneció, se sintió lista para enfrentar todo lo venidero. Había entendido algo fundamental. En la cocina y en la vida, el verdadero secreto radica en atreverse a descubrir quiénes somos y qué somos capaces de lograr cuando abrazamos nuestra esencia. Con el aire denso y tenso a su alrededor, se dio cuenta de que la próxima fase del concurso no solo sería un reto a su destreza, sino una prueba definitiva a su valentía. Había llegado el momento de enfrentarse al oscuro secreto del chef rival, que podría no solo redefinir la competencia, sino también su propia vida. ¿Qué verdad estaba a punto de desvelar aquella noche? El día siguiente, la ciudad despertaba bajo un cielo sombrío. María, con el peso de su revelación aún fresco en la mente, sintió la presión acumulándose a medida que se adentraba en la cocina del concurso. Las miradas de sus compañeros eran como dagas, cada gesto parecía un juicio, y la presencia del chef rival le generaba un nudo en el estómago. La incertidumbre se alzaba como una sombra, un recordatorio de que aún no había enfrentado sus propios miedos. Como parte de la siguiente etapa, cada concursante debía presentar un plato que reflejara sus raíces. María sabía que esto no era solo un desafío culinario, era una oportunidad para conectar con su historia, su identidad. Sin embargo, la duda comenzó a asaltarla. ¿Es suficiente lo que tengo para ofrecer?, se preguntaba, sopesando varios ingredientes en su mente. Mientras examinaba su entorno, sus manos comenzaron a temblar al recordar la tensión de la competencia. Se acercó a la mesa de ingredientes, sintiendo que cada producto era también un fragmento de su vida. Las especias evocativas y los vegetales frescos se traducían en recuerdos de su infancia, de su familia cocinando en la cocina de su hogar. Decidió que iba a infiltrarse en el alma de cada ingrediente, pero se estaba sintiendo como un sándwich a medio armar. El chef rival, con su brillo arrogante, observaba su lucha desde la distancia. No solo era un competidor talentoso, también representaba todo lo que ella había temido. Una imagen del pasado la asaltó. El rechazo que sintió en su primera clase de cocina, un viejo crítico que le había dicho que no estaba hecha para esto. Esa sombra del juicio ajeno había vuelto a cobrar vida. Sin embargo, en el rincón de su mente emergía la voz de su mentor. Tu historia es tu poder. Las adversidades son tus aliadas. María se centró. Se dio cuenta de que su desafío consistía en crear un plato que no fuera solo una receta, sino una fusión de su esencia y sentimientos. Se trataba de hacer de la vulnerabilidad su mayor fortaleza. Con determinación, empezó a cocinar, dejando que su instinto dictara cada paso. La manera en que cortaba los ingredientes, cómo los salteaba, toda acción se convertía en una meditación activa sobre su verdad interior. Al presentar su plato, sintió una danza entre la ansiedad y la adrenalina. El jurado, atentos, recibieron la creación con una mezcla de curiosidad y expectativa. Mientras explicaba el significado detrás de su receta, su voz se volvió más firme. Habló sobre sus raíces y el amor que se había vertido en cada bocado. Las palabras fluyeron como una corriente, cada sílaba implícitamente plantando un desafío. Esta soy yo, y esto es todo lo que tengo. El rival, aún presente, no pudo evitar dejar escapar un comentario mordaz.
¿Acaso piensas que tu historia puede salvar un plato insípido? Su aliento era cálido y amenazante, pero en lugar de dejarse abatir, algo dentro de María chisporroteó. Se dio cuenta de que su valía no dependía de las opiniones de los demás, sino de cómo se veía a sí misma. La evaluación del jurado fue concluyente. Al tener en sus manos la fragancia de su creación y el peso de su historia, María percibió que había obtenido más que una simple calificación. Estaba comenzando a delinear su identidad profesional. Mientras se retiraba, un mensaje de su mentor apareció en su teléfono. Es hora de que conozcas al chef rival. La verdad está más cerca de lo que imaginas. Su pulso incrementó de inmediato. Era el siguiente paso en un camino que exigía confrontación, autoafirmación y crecimiento personal. María se detuvo en seco, ansiosa pero lista para descubrir la realidad detrás de aquel enigmático chef, así como lo que esto significaba para su propia transformación. Con el corazón acelerado, se planteó la pregunta que la inquietaba. ¿Estará preparado para enfrentar la verdad detrás de su propio fervor? Con cada latido, la incertidumbre crecía. El desenlace de su historia estaba más cerca de lo que ella misma podía imaginar. María salió del concurso sintiendo una electricidad en el aire. Había enfrentado sus propios demonios, retado las críticas al presentar su esencia. Y ahora, la verdadera prueba se avecinaba. Conocer al chef rival, la persona que había acechado cada paso de su viaje con la sombra de la desconfianza. Estaba lista para lidiar con lo que fuera necesario, convencida de que su historia tenía el poder de brillar aún en los momentos más oscuros. Cuando entró al vestíbulo, el ambiente estaba cargado de expectación. Al fondo, el chef rival la esperaba, la arrogancia palpable en su postura. Pero María venía con la firmeza de quien ha encontrado su voz. Con pasos seguros, se acercó, dispuesta a transformar el encuentro en una oportunidad de crecimiento, más que en un campo de batalla. ¿Por qué te interesa tanto desacreditarme?, preguntó, con una voz que no temía ser escuchada. En sus ojos ardía una llama de autenticidad. Había comprendido que su fortaleza estaba en su vulnerabilidad, y ya no se permitiría el lujo de vivir atemorizada por las opiniones ajenas. El chef rival la miró con una mezcla de sorpresa y desafío. No es personal, María, es la naturaleza del mundo en el que estamos. Yo he luchado para llegar aquí, y eso significa ser mejor que el resto. Si no puedes manejar la presión, tal vez no perteneces a este ámbito. María sintió cómo esas palabras resbalaban sobre ella. Mi lugar no es un regalo de nadie. He trabajado, he aprendido, y cada plato que presento no solo refleja mis habilidades, sino también mi historia. Esa historia es lo que me hace única, algo que tú no puedes copiar. La confianza emanaba de su interior, como un manantial que brotaba con fuerza. El chef rival se endurecía ante la perspectiva de una confrontación real. Podría subir un par de peldaños esta vez, pero sigue siendo un juego. Las reglas son despiadadas. Su tono dejaba claro que aún luchaba con sus propias inseguridades. Quizás, pero arrebatar el brillo a otro no me hará más grande. Cada desafío que enfrento, cada error, es la esencia de mi aprendizaje. La verdadera grandeza proviene de la colaboración y el respeto, no de la dominación. Con esas palabras, María dejó caer un peso emocional que había estado cargando por demasiado tiempo. El silencio que siguió era una negociación implícita de reconocimiento. El chef rival parecía contemplar sus palabras, y poco a poco comenzaron a entrelazarse en un espacio mutuo de respeto. Sin embargo, antes de que se desvanecieran las tensiones, un murmullo comenzó a circular entre los demás concursantes, trayendo a la conversación el dilema que ambos habían evitado. ¿Qué secreto ocultaba el chef rival? ¿Listo para revelarlo?, preguntó María, enarcando una ceja, desafiando los límites de la situación. Él vaciló, y en ese momento un sentimiento de camaradería emergió de entre la inquietud. Hay cosas que no quería compartir, detalles de mi pasado que me traen un profundo resentimiento. Sabía que mi éxito se construía sobre prácticas que a menudo podía cuestionar. Pero ante ti, siento que debo ser genuino, y eso me enseña más de lo que creía. María sintió un escalofrío. Las revelaciones como esas pueden cambiar la percepción del otro. En lugar de enjuiciar su confesión, entendió que la verdadera transformación no solo radicaba en cada plato que cocinaban, sino también en el crecimiento personal y el aprendizaje del otro. La cocina no solo es un arte, es un camino interconectado. Si compartes tu carga, quizás puedas encontrar redención.
Esa conexión abrumó a ambos. En lugar de una enemistad, lo que antes pudo haber sido un obstáculo se convertía en una oportunidad de crecimiento conjunto. Se extendieron la mano, creando un puente sobre las diferencias, y juntos decidieron que el próximo capítulo de La Alta Cocina debía ser construido no en la competencia desleal, sino en la colaboración auténtica. Esa noche, María volvió a casa sintiéndose liviana. La autoaceptación y el autocompromiso brillaban en su corazón. Había conquistado más que un rival. Había demostrado que el verdadero espíritu culinario reside en la comunidad y el amor por las raíces. Su deseo de seguir creciendo la llevó a organizar un pequeño evento comunitario en su barrio en el que pretendía traer a casa no solo tradición culinaria, sino la posibilidad de enseñar a otros. Con cada nuevo paso, saboreó la dulzura de su victoria personal. La presión había ido, y en su lugar había un profundo reconocimiento de su valor y la búsqueda incesante de su voz. María se dio cuenta de que, a través de la valentía, la autenticidad y la pasión, cada día puede ser la manifestación de los sueños más profundos. Su camino, una vez lleno de dudas, ahora brillaba con la promesa de continuo crecimiento. Había alcanzado ese hito de madurez personal y profesional que tan ansiosamente buscaba. Así, su historia no terminaba allí, comenzaba de nuevo, alimentada por su amor por la cocina y por el deseo de impactar vidas a través del arte culinario. Y tú, querido lector, si has disfrutado de esta inspiradora historia de superación, no esperes ni un segundo más y suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias emotivas y exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo al dejar un me gusta ahora, alimentando el algoritmo para que más personas se conecten con estas narrativas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.